muy buenas, soy Nailin de Yoga es Más y aquí tengo a alguien que estoy súper feliz de que esté conmigo, que es una de las personas que tiene muchísimo para ofrecernos en esta transformación que está viviendo el mundo. Ángel Mazzotti es profesor y terapeuta y bueno, primero te doy la bienvenida, Ángel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, me gustaría que me dijeras primero, no sé, ¿cómo llegaste a ser profesor? ¿Hubo algo dentro de ti cuando eras niño? ¿Llegó de casualidad o causalidad? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, pues en mi caso siempre lo digo de la siguiente forma. Creo que me sentía atraído por lo vacacional, ¿no? Por aquello de que los profesores tienen muchas vacaciones, y luego me di cuenta, me encontré con lo vocacional. Y bueno, fue una vocación tardía, pero realmente descubrí que yo había venido a esta vida a compartir con los demás, a aprender y a estar inmerso en procesos de educación y de aprendizaje. Y 20 años de mi vida los he dedicado a eso. Wow. Pero sin embargo, hubo una transformación también durante ese proceso y has dejado las aulas tradicionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Es así o...? Sí, yo diría que las aulas tradicionales me han dejado a mí, pero... ¿Cómo fue? Bueno, pues dentro de este proceso de despertar que estamos viviendo como colectivo, pues yo tuve mi propio despertar individual. Entonces pues ocurrió que poco a poco la persona a la que habían contratado en el colegio pues se fue convirtiendo en otra persona. Yo tampoco sabía en lo que me iba a convertir. Entonces el ir descubriendo quién eres y el ver cómo has tenido bajo 10 candados aspectos de tu personalidad que sientes que ya no tienes que ocultar más, sino que al contrario que tienes que potenciar, pues produjo en mí una serie de cambios que evidentemente repercutían en mi forma de dar las clases, en los mensajes que yo lanzaba a mis alumnos, etc. Y todo esto pues fue haciendo que las resistencias en un sistema escolar como el nuestro se fuesen elevando, y bueno, pues fue habiendo una serie de tensiones en las cuales yo tampoco tengo que forzar los cambios de nadie, pero tampoco tengo que renunciar a ser quien soy para poder... De hecho, creo que un buen docente debe educar desde lo que él es. Claro. Y en mí suponía ya estos últimos años una auténtica contradicción. Entonces, bueno, tuve que optar por abandonar las aulas. A pesar de tus alumnos, me imagino que seguro que estaban muy contentos. Bueno, pues muchos de ellos así me lo han hecho saber. Sí. Y evidentemente habrá otros que se habrán alegrado, porque lo bueno del proceso educativo es que somos muchos profesores porque hay muchos tipos de personas y es bueno que seamos docentes con personalidades muy distintas. Claro. Lo que no es bueno es que un docente se tenga que disfrazar de algo para ejercer su trabajo. Lo bonito es poder explicar desde lo que tú eres, desde tus vulnerabilidades. Y eso es algo que es difícil de integrar en un sistema escolar como el actual. Sí, porque, por ejemplo, yo también en el blog y esto intento transmitir mi experiencia siempre, ¿no? Y entonces desde lo que yo soy o desde mi propia experiencia, siento que puedo llegar más a las personas y me parece que es algo como lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y que a mí también me pasan cosas como nos pasan a todos. Y entonces desde esa vulnerabilidad yo creo que se llega un poco más al corazón de las personas que te escuchan. ¿Me hablas desde ese punto de vista también? O sea, ¿sientes que incluso en la educación eso tiene que estar incluido como profesor, que ya no es el profesor que se ve, que es el intocable, por decirlo de alguna forma, sino como una persona, como los mismos alumnos, ¿no? Claro, el tema es un poco que estamos viviendo en un tránsito en el que las jerarquías como tal, la verticalidad en los sistemas organizativos está desapareciendo, y es bueno. Y eso está derivando en otra cosa que algunos llaman heterarquía, en donde cada uno asume sus propias responsabilidades, pero no por un respeto a la autoridad, no por acatar lo que me dicen desde arriba, sino como la propia expresión de lo que yo soy, compartiendo un proyecto común. Entonces yo entendía que desde ahí tenía que ejercer la docencia, y yo venía a traer novedad, porque en el tipo de persona que yo soy, la innovación es importante. Entonces, si a mí me hace que explique la historia como se ha explicado siempre, yo no lo voy a hacer desde un lugar sabio, porque yo no soy así. Si me permites que yo explique la historia motivando a los alumnos a que descubran
nuevas interpretaciones, a enfocarlo desde un plano distinto, ese sí puedo ser yo. Entonces, esto para muchas personas supone un desafío, no siempre es bien visto y yo lo respeto, pero hay un momento en el que tienes que decidir si para mantener mi puesto de trabajo tengo que dejar de ser yo, pues es un precio alto. Claro. Y yo decidí que ya no podía seguir así. Así que bueno, ese fue un poco el camino. Muy bien, ¿y qué es para ti una nueva educación? ¿Cómo sería tu visión con respecto a esto? Una nueva educación sería cambiar por completo todo lo que actualmente se está haciendo. Es decir, claro que hay cosas buenas en nuestro sistema educativo. El problema es que nuestra educación, hoy en día ya se sabe, hace unos años no se sabía tanto, procede de la revolución industrial y respondía a una realidad social e histórica que ya no existe. Entonces es absurdo mantener unos esquemas educativos que no responden a la sociedad que tenemos delante. Entonces lo único que hay que hacer es escuchar a los alumnos lo están haciendo muy bien. Cada alumno es el Gandhi, es Gandhi diciendo yo no me voy de aquí y se van a tener que ir el imperio más poderoso del planeta, que eran los ingleses, no voy a utilizar la violencia, pero esto va a cambiar. Eso hacen los alumnos cuando no quieren hacer deberes, cuando se aburren en clase. O sea, nos están diciendo que les estamos dando algo que no les nutre, que les estamos dando un alimento que no les llega al ser. Y nos lo están diciendo a su manera, que a veces no es quizá la mejor o puede ser violenta en algunos casos, pero tenemos que darnos cuenta de que estamos dándoles algo que no les sirve. Entonces, todas las medidas estas que hace poco adoptó el ministro Wert aquí en España, que yo creo que fue lo que faltaba ya para animarme a abandonar las aulas, ¿no? El ver cómo se está burocratizando el proceso educativo, que es una forma de destruirlo y de que de verdad el profesor deje de tener la mirada encima de sus alumnos y que la comunicación sea mucho más humana. Entonces, ese proceso burocrático es el gran mal, creo yo, de la educación. Habría que recuperar el contacto humano, pero ahí ocurre lo que tú dices. Un profesor no puede guiar a sus alumnos a un lugar donde él no ha estado antes. Y para ser profesor no se pide prácticamente ningún tipo de educación emocional. Entonces, en las aulas y en los claustros de profesores tenemos a un 80%, me atrevería a decir, de personas inmaduras emocionalmente, que intelectualmente tienen muchos títulos, son muy sabios, muchos de ellos, pero si emocionalmente, y ya no hablamos espiritualmente, no han hecho un trabajo, evidentemente no van a poder llevar a lugares sabios en esos aspectos a los alumnos. Y yo creo que los alumnos están reclamando eso. Así que hay que introducir el componente emocional, hay que introducir el componente espiritual, hay que plantearse una forma de educar totalmente distinta. Y bueno, hay, como antes de llover, ¿no? que va chispeando, vamos viendo cositas que nos muestran el camino. Hace ya mucho tiempo está la educación Waldorf, la educación Montessori, la educación Asiri. O sea, hay un montón de pedagogías que hoy diríamos holísticas que nos muestran un camino más sabio y realmente más cercano a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, bueno, creo que esas pedagogías se están acertando y que el sistema educativo tarde o temprano va a tener que recorrer esos senderos. ¿Y hay algo más? O sea, en tu proceso, en tu camino, me imagino que cada uno se va poniendo su forma de expresarse a los alumnos. Entonces, tú, entre la parte de profesor y la parte de terapeuta, has hecho una mezcla y eso es lo que estás transmitiendo ahora. Sí, sería algo así, pero fíjate que lo interesante es que en realidad yo no he hecho nada, es lo bonito de todo esto, que es la vida la que está haciendo conmigo. De hecho, uno de los motivos por los que yo me dejé las aulas fue porque empecé a comprender quiénes eran mis alumnos, con las herramientas que he nombrado antes. Y cuando yo veía lo que ese alumno necesitaba y veía lo que el sistema educativo le estaba dando, se me empezaba a encoger el corazón, porque cuando tienes conocimiento tienes responsabilidad. Entonces ya no podía permitir que se explicase de la misma forma a 30 chicos cuando cada uno necesita cosas totalmente distintas, y con un poquito de esfuerzo que hiciera el sistema educativo se podrían integrar estas disciplinas. Así que ahora dedico mi tiempo a ir a colegios o a asociaciones de padres, a lugares como este, que quieren escucharme, y a ofrecerles otras formas de entender la educación que probablemente van a hacer que los niños o los adolescentes estén más felices, porque los van a poner en contacto con ellos mismos. Claro. Así que bueno,
brevemente eso es. Muy bien, Ángel. Y entonces para las personas, quizás los padres, los profesores que te estén viendo ahora, ¿hay algún consejo que tú quieras desde tu corazón ofrecerles para sus hijos o para los niños, adolescentes que tengan bajo su responsabilidad de alguna forma? Sí, simplemente les compartiría lo que a mí me ha valido en la vida. Y el hecho de que yo haya descubierto quién soy, o por lo menos en gran parte, me ha cambiado como ser humano, creo que me ha dado más humanidad y creo que me puede hacer mejor profesor. Así que animaría a todo el mundo a que con la herramienta que sientan que es más apropiada para ellos, trabajen mucho el autoconocimiento, porque un docente es un modelo para sus alumnos desde que entra por la puerta del aula. Entonces, alguien que no se conoce a sí mismo es alguien que lo más valioso no lo va a ofrecer. Así que sí o sí tenemos que integrar en la formación de los docentes herramientas como el diseño humano, que es fundamental y preciosa y maravillosa, herramientas de autoconocimiento como cualquier terapia de las que he comentado y otras muchas que ya se están haciendo fuera de las escuelas. Hay que empezar a llevar eso a los colegios. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Gracias. Y gracias a ti también. Namaste. Gracias. Gracias.